Astar Seran, ¿qué sucede con el alma en el portal del Día de Muertos? Astar Seran desvela el misterio último que le sucede al alma cuando los muertos regresan. Astar Seran y el Consejo de Luz revelan, con una claridad deslumbrante que disipa las sombras de la ignorancia, lo que realmente acontece al alma cuando el velo que separa nuestras dimensiones se adelgaza hasta volverse casi translúcido, y aquellos que han partido se manifiestan con una presencia innegable. Este no es un simple compendio de creencias, es una guía espiritual profunda y esencial, diseñada para iluminar la comprensión de ese tránsito etéreo entre planos, la fuerza inquebrantable del amor que no solo sana las heridas de la hora, sino también las del pasado, y la transformación que se opera más allá del umbral de la muerte. Una metamorfosis que culmina en una unión sagrada que, asombrosamente, restituye el significado más profundo a la vida de los que aún habitan el plano físico. Es en ese punto exacto, donde la densidad del cuerpo parece disolverse, donde la transparencia más pura y reveladora comienza a manifestarse. Existe un instante sagrado, un momento envuelto en un silencio tan ancestral como olvidado, incrustado en la historia íntima de cada ser humano. Es un punto de inflexión donde la realidad, tal como la conocemos rígida, definida, palpable, no se desgarra ni se desvanece en la nada, sino que, de forma incomprensiblemente tierna, se suaviza. Adquiere una cualidad porosa, casi diáfana, como si la materia misma, con su peso y su solidez, cediera su férrea rigidez por unos instantes preciosos, permitiendo que lo eterno, lo inmanente, respire libremente a través de ella. Ese instante no puede ser cronometrado por los fríos mecanismos de un reloj ni anticipado por la precisión de un calendario. Su naturaleza es sutil, elusiva. Ocurre cuando el alma, exhausta de la incesante búsqueda de respuestas en el bullicioso exterior, en el ruido de lo mundano, se sienta por fin en el santuario de su propio ser para escuchar esa verdad primigenia que la eternidad le ha susurrado, desde siempre, en lo más recóndito de su interior. En ese preciso momento, el corazón deja de latir por mera costumbre o por la exigencia biológica, late con el ímpetu y el asombro de una revelación. Y el alma, lejos de huir de la muerte con el terror que a menudo la acompaña, se arrodilla ante ella con la devoción y la emoción de quien se reencuentra con un viejo amigo largamente añorado, un compañero ancestral que, al regresar, trae consigo un fragmento extraviado de la propia esencia del ser, un pedazo del rompecabezas vital que creía perdido para siempre. El Día de Muertos, lejos de ser una simple tradición cultural folclórica o un eco melancólico de un dolor colectivo, es, en su esencia más profunda, un acuerdo vibracional milenario. Es un pacto energético sellado entre dimensiones, donde la conciencia humana, aun sin percibirlo en su nivel racional, otorga una sagrada y tácita autorización, una permisión para que aquellas almas que ya no caminan visiblemente entre nosotros puedan regresar no como sombras espectrales de un pasado doloroso, ni como presencias fantasmales que infunden temor, sino como portadoras de una sabiduría invisible, una luz ancestral que anhela ser reconocida. Y no busca ser reconocida desde la aprensión o el miedo, que son meros velos, sino desde la memoria pura del amor, ese hilo dorado que nunca se rompe. Estas almas no irrumpen en nuestro plano para perturbar la paz de los vivos, ni para exigir algo. Por el contrario, su venida es un acto de completitud, un eslabón que cierra círculos y sana linajes. No llegan para pedir, sino para devolver, para ofrecer aquello que solo el amor incondicional puede brindar: comprensión, sanación y una conexión que trasciende el tiempo. En ese cruce efímero de realidades, en esa delgada membrana donde el velo se vuelve casi imperceptible, lo que estuvo fragmentado puede, por fin, unificarse en una totalidad armoniosa. Lo que fue negado, aquello que se ocultó bajo capas de culpa o vergüenza, puede ser perdonado con la compasión más profunda, disolviendo nudos ancestrales. Y lo que se creyó irremediablemente perdido en el abismo del olvido puede reaparecer,
con una fuerza luminosa inusitada, como una verdad resplandeciente en el mismísimo centro del alma, iluminando su camino. Este contenido que estás a punto de sumergir en tu ser no nace de la mera ficción, de un cuento elaborado, ni de un dogma de fe ciego. Es una transmisión pura, destilada directamente desde el núcleo vibrante y vivo del alma, un manantial de sabiduría ancestral donde la voz resonante del gran consejo de luz, en perfecta sintonía y comunión con Astar Seran, se manifiesta con una claridad diáfana. Su propósito es iluminar y descifrar aquello que muy pocos se atreven a contemplar, lo que yace oculto bajo el temor y la incertidumbre. ¿Qué sucede realmente con las almas en ese portal que se abre entre los mundos? Cómo las intrincadas y sutiles emociones humanas, el amor, la pena, la añoranza, la gratitud moldean y afectan el delicado tránsito de aquellos que ya han partido, de esa conciencia que sigue su viaje. Y, quizás lo más trascendente, como este momento, que a primera vista podría parecer meramente espiritual o simbólico, puede transformarse en un verdadero y poderoso acto de redención mutua, un puente de reconciliación entre el mundo tangible de lo visible y el reino etéreo de lo invisible. Este no es un texto cualquiera que se lee y se olvida, es una ofrenda vibracional, un faro encendido con una luz cálida y persistente en el centro de una antigua habitación, vasta y silenciosa, a la que, en algún momento de nuestro devenir, llamamos equivocadamente olvido. El velo que cae cuando el tiempo psíquico reemplaza al tiempo humano durante los días cercanos al Día de Muertos, algo profundamente transformador se altera en la arquitectura invisible de nuestro mundo, una remodelación que se escapa a la percepción ordinaria. El tiempo, tal como lo concebimos y experimentamos lineal, fragmentado en horas, minutos y segundos, rígidamente dirigido por la tiranía de los relojes y la secuencia inmutable de los calendarios, de repente, pierde su significado habitual, su implacable dominio. En su lugar, se activa y se despliega una dimensión temporal completamente diferente del tiempo psíquico. Es un flujo continuo, sin principio ni fin discernible, donde la conciencia, liberada de la gravitación mental que la ancla a lo terrenal, se permite sentir, vibrar y comprender mucho más allá de lo que las palabras pueden explicar o la lógica puede aprehender. En ese espacio sutil, vasto y maleable, el alma no necesita emprender viajes o desplazarse físicamente, simplemente se expande, diluyéndose y entrelazándose con la vasta red de la existencia. Y lo que llamamos el velo, esa membrana energética, casi imperceptible, que tan persistentemente ha separado la vida física y sus limitaciones de la vastedad inabarcable de la realidad espiritual, comienza a disolverse con una delicadeza asombrosa, como la bruma matutina que se desvanece suavemente ante el primer rayo de sol que acaricia el horizonte, revelando un paisaje que antes permanecía oculto. Este fenómeno no es un suceso sobrenatural caprichoso, una anomalía inexplicable o una magia efímera. Es, en realidad, una ley vibracional tan intrínseca al cosmos como la gravedad, una ley que opera por resonancia, por simpatía energética. Cuando millones de corazones, esparcidos por el globo, en un acto de recuerdo colectivo que trasciende fronteras y creencias, invocan la memoria de sus seres queridos en un mismo día, incluso si lo hacen en el recogimiento de un silencio íntimo, se activa un poderoso campo de memoria compartida. Este campo, vibrante de amor y añoranza, ejerce una presión sutil pero persistente, que gentilmente, casi con reverencia, desgarra las rígidas paredes del olvido que hemos construido. En ese campo unificado de conciencia, los pensamientos dejan de ser meras construcciones mentales individuales para convertirse en puentes luminosos que conectan mundos. Las lágrimas, que antes eran solo expresiones de dolor inconsolable, se transforman en llaves que abren puertas ocultas hacia la comprensión. Las memorias, lejos de ser simples nostalgias de un pasado que ya no está,
se metamorfosean en portales vibratorios que invitan al reencuentro. Y mientras los vivos experimentan una tristeza inexplicable, una melancolía que acaricia el alma sin que puedan discernir su origen exacto, las almas que habitan otros planos se acercan, no con la prisa desesperada de quien exige algo, ni con la premura de una petición, sino con un respeto profundo, una delicadeza reverente que honra la sacralidad del momento. Algunas de estas almas, ya completamente inmersas en la luz de la comprensión, se aproximan desde un estado de paz y sabiduría. Otras, quizás aún desorientadas en su propio viaje post-mortem, buscan en este puente la oportunidad de comprender mejor su propio tránsito, de encontrar un hilo conductor en su existencia. Pero todas, absolutamente todas, sin excepción, vibran con una misma intención primordial, la de traer claridad a los vivos, de sembrar semillas de amor incondicional que broten en el corazón de quienes las recuerdan, de cerrar ciclos kármicos pendientes, de sanar vínculos que permanecieron rotos o incompletos, o simplemente de estar presentes una vez más, de sentir la conexión de nuevo. La conciencia humana, aunque no lo perciba con la lógica fría de la razón, lo sabe en lo más profundo de su ser, en su intuición ancestral. Por eso el cuerpo reacciona de maneras tan peculiares, se entrega a un sueño más profundo y reparador. Suspira profundamente como si liberara cargas invisibles. Se estremece inexplicablemente ante imágenes evocadoras, melodías que tocan fibras íntimas o simples palabras que parecen resonar con una verdad olvidada. Es el alma, la esencia inmortal, reconociendo este sagrado cruce de dimensiones, y el cuerpo, ese templo sensible y receptivo, actuando como una antena biológica, sintonizando con esa realidad expandida. En este escenario invisible, donde la elocuencia de las palabras se desvanece y el silencio se eleva como el lenguaje universal por excelencia, se abre una oportunidad única e invaluable, la de escuchar aquello que la muerte, con su voz sabia y serena, realmente desea comunicarnos. Porque la muerte, lejos de ser un final abrupto y temido, es en verdad una transparencia, un velo que se retira para permitirnos ver la vida con los ojos purificados del alma, con una perspectiva que trasciende lo mundano. Y en este tiempo sin tiempo, donde lo denso y material se afloja, y lo eterno se acerca con una familiaridad reconfortante, cada alma, ya sea encarnada en el mundo físico o desencarnada en los planos sutiles, es llamada a recordar una verdad fundamental: que la separación es una mera ilusión, una quimera de la mente, y que el amor, cuando es genuino y verdadero, jamás muere, simplemente cambia de forma, de densidad, de frecuencia, para continuar acompañando, envolviendo y guiando a quienes ama, a través de las infinitas moradas de la existencia. El estado intermedio, cuando el alma se reencuentra consigo misma en el sagrado silencio que se instala, profundo y reverente, entre el último aliento físico que abandona el cuerpo y el siguiente suspiro cósmico que la conciencia inhala, el alma ingresa en lo que los sabios del Consejo de Luz han denominado la estación entre mundos. Este no es un lugar de recompensas celestiales ni de castigos infernales. No es un tribunal de juicio sumario ni un exilio desolador. Es, en su esencia más pura y cruda, el corazón desnudo del alma en íntima comunión con su verdad más profunda, más inmutable. Allí, las ficciones del ego que tan hábilmente construimos en vida, las máscaras sociales que defendimos con tanto esfuerzo y sacrificio, simplemente se desvanecen, se disuelven como el humo al viento. Tampoco existe allí un trono majestuoso que premie las virtudes con grandilocuentes laureles, ni un látigo que castigue los errores con implacable severidad. Lo único que impera es la claridad, una claridad absoluta, radical y tan inquebrantable como el diamante mismo, que no admite distorsiones ni autoengaños. Es el momento cumbre en que el alma se ve a sí misma por completo, en toda su magnitud y su intrínseca belleza. Se contempla sin adornos vanidosos, sin las excusas que tejimos para justificar nuestras acciones,
y libre de las distorsiones del tiempo lineal que todo lo fragmenta. Lo que percibe en ese espejo de la verdad no es una simple lista contable de errores o un desfile orgulloso de virtudes, sino un mosaico sagrado. Una obra de arte divina es el mapa vibracional completo de todo lo vivido, cada experiencia, cada emoción, cada pensamiento, entrelazado en una sinfonía de luz y color. Algunas almas, en este acto de autodescubrimiento supremo, se conmueven hasta lo más profundo de su ser al descubrir la inconmensurable cantidad de bien que, a pesar de sus imperfecciones humanas, lograron generar. Sembraron, incluso, con gestos que a primera vista pudieron parecer intrascendentes o insignificantes. ¿Acaso no es así? Una palabra susurrada que alivió un alma cargada de preocupaciones. Una sonrisa espontánea ofrecida sin esperar absolutamente nada a cambio. Una escucha silenciosa y profunda que supo sostener y abrazar el corazón roto de alguien más. Esas semillas de luz, tan a menudo olvidadas o subestimadas por la personalidad, que se enredan o mundano, brillan con un fulgor tan embriagador que no solo cautiva el alma, sino que la eleva, revelándole su verdadera y majestuosa estatura espiritual. Mientras tanto, otras almas, al transitar este espacio intermedio, se encuentran frente a zonas aún no resueltas, vínculos que quedaron fracturados, palabras importantes que jamás fueron pronunciadas, heridas emocionales que permanecen abiertas, sin cicatrizar. Pero es crucial entender que aquí no existe la condena, solo la oportunidad, pura y simple. Este estado, lejos de ser una sala de castigo o un tribunal severo, se revela como un laboratorio de integración, un crisol alquímico donde lo pendiente busca su armonía. Lo que duele, en realidad, no es algo impuesto desde afuera, como un designio cruel es el eco interno, persistente y resonante, de aquello que quedó sin atender, y que ahora, con una insistencia tierna pero firme, pide ser visto, pide ser sentido en su totalidad, y finalmente, ser abrazado con compasión. En este delicado y expansivo espacio, la memoria afectiva de los vivos despliega un rol sutil, casi imperceptible, pero de una potencia inmensa. Un pensamiento de amor genuino, despojado de ataduras y purificado por la intención. Una lágrima sincera que brota del alma como un río de sentimiento, o una oración nacida de lo más profundo del ser, se transforman en hilos de luz vibrante. Estos hilos, como finos conductos energéticos, viajan a través de las dimensiones, alcanzando ese plano y acariciando suavemente al alma que se encuentra en tránsito. Porque todo lo que los vivos sienten con verdad y autenticidad llega, y lo que llega, con su pura esencia, transforma. Nadie está verdaderamente solo en esa estación entre mundos, en ese umbral etéreo. El alma, ciertamente, se encuentra consigo misma, se enfrenta a su propia esencia y a su recorrido, pero también se halla sostenida por la vibración amorosa de quienes la amaron en la tierra, aunque ellos, en su cotidianidad, ni siquiera lo sepan. Esa es la gran paradoja, la maravillosa ironía del cosmos sin tener conciencia de ello. Los vivos continúan siendo el faro, la luz constante que acompaña el viaje del alma hacia su próximo despertar, hacia una nueva comprensión de sí misma. El amor como puente, como los vivos acompañan sin saberlo, existe un lenguaje que no se escribe con las letras del alfabeto, ni se pronuncia con la voz audible. Es el lenguaje silencioso e inconfundible del corazón, que resuena cuando recuerda con amor. Ese lenguaje, con su poderosa frecuencia, tiene la capacidad de cruzar dimensiones insondables, de romper las densidades más densas y de erigirse, majestuoso, como un puente luminoso. Es de esta manera, a través de esta comunicación invisible y palpable, como los vivos acompañan a aquellos que han partido, aunque en su vida diaria no siempre logren comprender la magnitud de esta conexión. Cuando un ser amado abandona el plano físico, su presencia, en realidad, no se desvanece en la nada como una vela apagada, simplemente cambia de frecuencia.
muta a una vibración más sutil, como una melodía que se eleva a un tono inaudible para el oído común. Y en esa nueva frecuencia, las almas sienten con una claridad prístina, perciben con una agudeza amplificada y reciben con una gratitud que las nutre. Cada vez que alguien en la tierra enciende una vela, no como un mero acto automático por culpa o por miedo, sino desde la pureza cristalina de su intención, desde un recuerdo sincero y amoroso, se abre una línea vibracional directa, un canal de luz ininterrumpido entre los mundos, una autopista energética de conexión. No es el fuego material de la vela el que guía al alma en su travesía, sino la energía vibrante y consciente con la que ese fuego fue encendido. Un simple pensamiento, pleno de amor incondicional y desinteresado, tiene el poder de liberar más que 1000 rituales vacíos, desprovistos de alma y significado. Una lágrima honesta, que brota desde la autenticidad de un corazón que extraña pero no retiene, puede ser infinitamente más potente y transformadora que la más grandiosa y ostentosa de las ceremonias. Un suspiro de gratitud, pronunciado en la intimidad del propio ser, puede llevar una paz profunda y reconfortante a un alma que aún se encuentra soltando sus últimos hilos de apego terrenal, disolviendo las últimas cadenas. Porque el verdadero amor no ata, no encadena. El amor consciente no retiene, sino que libera. El verdadero acto de amor no consiste en aferrarse desesperadamente a la memoria desde la ausencia, con dolor y apego, sino en acompañar sutilmente desde una presencia interior, serena y desapegada, sin juicio alguno, sin drama innecesario, sin el miedo que contrae el corazón. Esa vibración pura, esa esencia de amor consciente, tiene el poder innegable de liberar, de impulsar hacia adelante, de sanar profundas heridas. En este día, cuando tantos corazones elevan su mirada al cielo y sienten la presencia, aunque sea etérea, de quienes partieron, lo más valioso y sagrado no es la ofrenda de una flor, ni el alimento ritual, ni la oración recitada mecánicamente. Lo más sagrado, lo que verdaderamente trasciende, es el pensamiento sentido en lo más hondo, la palabra silenciosa cargada de luz que emerge del alma, el recuerdo tejido con la más pura ternura. Porque cada uno de esos pensamientos, de esas intenciones luminosas, se convierte en un sendero resplandeciente para las almas en su viaje. No estamos separados, como a menudo nos engañan nuestros sentidos. Lo que percibimos como distancia insalvable es, en realidad, solo un velo de percepción, una fina cortina energética que oscurece temporalmente nuestra visión. Cuando el corazón humano vibra en amor consciente, con una pureza y una intención clara, ese velo etéreo se disuelve suavemente, como la niebla al amanecer. Y entonces, los vivos y aquellos que ya han partido caminan juntos, entrelazados, como lo han hecho desde antes del tiempo y más allá de sus confines, en una danza eterna de conexión. Sombra y luz, el fuego interior que purifica sin castigar durante siglos. El fuego fue temido como un símbolo ineludible de castigo, de una justicia divina implacable. Pero el fuego del que hablan los sabios del alma, con su profunda comprensión de las leyes espirituales, no es un fuego que consume la carne ni devora los cuerpos. Este fuego es de una naturaleza completamente diferente, es sagrado, una manifestación de la pura conciencia en su estado más esencial. No castiga, no impone sufrimiento, no destruye. Su única función es revelar, iluminar lo oculto. En el estado intermedio, el alma entra en contacto íntimo con este fuego interior, que no es otra cosa que la luz inmaculada de su propia verdad, su esencia más pura. Allí, todo aquello que fue negado o reprimido en vida comienza a emerger, no como una tortura impuesta o una condena, sino como una oportunidad de redención, de integración profunda. El dolor que se siente en ese proceso no es infligido por una entidad externa o por un destino cruel. Es la reverberación, el eco persistente y amplificado de lo que quedó sin sanar en el transcurso de la existencia terrenal.
Es la vibración acumulada de cada emoción que fue negada, de cada miedo que fue silenciado por la vergüenza o el temor, de cada herida que permaneció desatendida, ignorada. Pero incluso en la profundidad de ese dolor, reside una belleza intrínseca, porque el alma, finalmente, se permite verse a sí misma con total honestidad. Y al verse, al reconocer su verdad, comienza el proceso más divino de todos, la transformación. No se trata de sufrir por sufrir, sino de comprender profundamente. No se trata de pagar una deuda, sino de integrar cada fragmento del ser. La sombra, esa parte de nosotros que a menudo rechazamos, no es un enemigo que deba ser combatido, es, en esencia, una semilla cargada de potencial. Y cuando esa semilla es abrazada con honestidad, con una aceptación incondicional, se convierte en el campo fértil donde germina y nace una nueva versión del alma, una versión más libre de ataduras, más consciente de su propia divinidad y rebosante de un amor más expansivo. Las almas ríen, lloran, tiemblan, se rinden ante su verdad, pero nunca son humilladas, por el contrario, son elevadas. Porque en ese fuego interior no hay espacio para la vergüenza, solo para la verdad desnuda. Y la verdad, cuando es recibida con humildad y sin resistencia, no hiere, no daña, ilumina, expande, libera. Así, el fuego de la conciencia purifica sin destruir lo esencial, libera sin imponer cargas adicionales. Es un fuego que no proviene de una fuente externa, de un juicio ajeno, sino que surge desde lo más profundo del propio ser. Y aquel que se atreve a transitar por él, a sumergirse en su luz transformadora, ya no es el mismo, emerge renovado. Porque al otro lado de ese fuego purificador no espera el castigo, sino la sublime promesa del renacimiento. Guías invisibles, seres de luz que acompañan el proceso del alma en el vasto y complejo tejido de la existencia, donde la conciencia se mueve con fluidez entre innumerables planos y densidades. Nada ni nadie está verdaderamente solo. Todo, absolutamente todo, está acompañado por presencias que vibran en frecuencias más sutiles, inteligencias que no dominan ni controlan el libre albedrío, sino que, con un amor silencioso e incondicional y una sabiduría eterna e inquebrantable, sostienen el viaje incesante de la evolución. Cuando un alma abandona su cuerpo físico, no se precipita en un vacío existencial ni se disuelve en la nada, como temen algunos. Es recibida por corrientes de luz benevolentes, que la reconocen al instante, la guían con suavidad a través de los velos, y le ofrecen un espejo de pureza cristalina. En este espejo, el alma puede ver su propia reflexión divina sin las distorsiones que la mente y la personalidad terrenal a menudo imponen. Estas presencias, es importante aclarar, no son dioses en el sentido humano de figuras a las que se rinde culto, ni personajes mitológicos nacidos del miedo o de la fe ciega. Son conciencias profundamente despiertas, seres que, habiendo completado su propio viaje a través de las densidades de la experiencia, eligieron permanecer al otro lado del velo. Actúan como faros luminosos en la bruma de la transición, extendiendo su ayuda a aquellos que aún están aprendiendo a recordar su verdadero origen, su esencia divina. No imponen destinos, no ejercen juicios de valor, no dictan órdenes arbitrarias, ni recompensan o castigan. Se mueven con la ligereza del viento, se sienten, se perciben, pero no se ven con los ojos físicos. Se manifiestan como una súbita calma en medio de la angustia más profunda, como una claridad inesperada que ilumina un pensamiento confuso, o como una ternura que surge en el corazón cuando menos se espera, envolviéndolo en un abrazo de consuelo. En medio del duelo más profundo, es su forma silenciosa, pero poderosa, de susurrar a nuestro espíritu: no estás solo, y de hecho, nunca lo has estado. Algunas almas en este umbral del más allá los reconocen de inmediato como esos queridos miembros de la familia que partieron antes, quizás años atrás,
y que ahora se presentan, con una sabiduría trascendental, como los guardianes benevolentes de este sagrado paso, extendiendo una mano invisible pero palpable. Otros, en cambio, los perciben como presencias llenas de amor y una bondad inmensa, seres que no tuvieron el privilegio de conocer en su existencia terrenal, pero cuya energía les resulta extrañamente familiar, como el eco de una melodía olvidada, una melodía que resuena en lo más profundo del ser. Es como si, en otro tiempo, en otra vida lejana, hubieran compartido una promesa inquebrantable, un pacto eterno que ahora se revela. El alma, con su infinita memoria, recuerda con claridad a aquellos seres de luz que la ayudaron a despertar, a vislumbrar su verdadera esencia, aun cuando el cerebro, con sus limitaciones tridimensionales, aún no puede registrarlo conscientemente. Estos guías, faros de luz en la oscuridad, operan con una libertad absoluta, completamente despojados de la influencia y las limitaciones del ego. No buscan, bajo ninguna circunstancia, la adoración servil de aquellos a quienes asisten. Su deseo genuino es la cooperación mutua, un trabajo conjunto en el viaje hacia la trascendencia. No exigen una fe ciega, irracional y sin fundamento, sino una apertura de corazón sincera y vulnerable, una disposición a sentir, a percibir más allá de lo evidente. Y, curiosamente, su presencia se manifiesta con una claridad mucho mayor, con una nitidez casi etérea, cuando la conciencia humana, esa que habita en el mundo de los vivos, finalmente cesa de exigir pruebas empíricas y verificables, y con una humildad profunda, casi reverencial, se abre a la posibilidad sublime de que la realidad, en su vastedad infinita, es infinitamente más grande, más compleja y más maravillosa de lo que nuestra limitada comprensión actual puede siquiera concebir. Podríamos realmente encapsular la totalidad del universo en nuestros pequeños recipientes mentales. Muchos de estos seres luminosos trabajan en grupos armoniosos, en lo que antiguas tradiciones, con una profunda sabiduría, denominaron coros u órdenes de servicio, formaciones etéreas que, con una precisión casi musical, canalizan hacia la humanidad frecuencias vibratorias de inmensa compasión, un equilibrio perfecto, un perdón sanador y una revelación profunda. No son observadores distantes, ajenos a nuestra experiencia, mirando desde una lejanía fría y desinteresada. Por el contrario, se funden, se entrelazan con la mismísima trama energética de la humanidad, como hilos dorados que se integran en un tapiz cósmico. Infunden, con delicadeza pero con una fuerza transformadora, inspiración pura, una paz serena y una lucidez cristalina cualquiera que esté genuinamente dispuesto a abrir su corazón y su mente para recibirlos. Cuando un alma, en el culmen de su viaje terrenal, transita ese delicado y sagrado umbral entre los mundos, estos guías son los primeros en acercarse, en manifestarse con una proximidad reconfortante. No pronuncian palabras con una voz audible, pues su lenguaje va más allá de lo sonoro y irradian comprensión, una empatía pura que se siente directamente en el alma. No necesitan portar antorchas para iluminar el camino, pues ellos mismos son la luz que disipa toda sombra, faros vivientes en la eternidad. Y con esa luz inmaculada, con esa sabiduría ancestral que emana de su ser, ayudan al alma a recordar su verdadera dirección, su propósito cósmico, y a desprenderse con gentileza de los miedos residuales, de las ataduras invisibles que aún la ligan a lo conocido, a la zona de confort de la existencia terrenal. La elevan con un amor incondicional, sin forzarla, sin empujarla, simplemente expandiendo su campo de energía. La acompañan en cada paso de su retorno, pero sin interferir en su proceso individual, respetando su libre albedrío en la trascendencia. Ellos son los silenciosos mediadores de ese gran retorno, la evidencia viviente e irrefutable de que la vida, en su esencia más profunda, nunca es interrumpida, simplemente se transforma,
como el agua que cambia de estado pero nunca deja de ser agua. Para la humanidad, reconocer la existencia de estos guías luminosos no es una cuestión de fe ciega, de dogma, sino de una profunda y cultivada sensibilidad interior. Aquel que se dedica a cultivar la quietud del espíritu, la humildad genuina y un amor desinteresado, puro y expansivo, empieza inevitablemente a sentirlos, a percibir su sutil influencia en la vida cotidiana. Se manifiestan como intuiciones súbitas, destellos de conocimiento que surgen de la nada como un consuelo incomprensible que aparece sin razón aparente en momentos de angustia como certezas inquebrantables que son imposibles de explicar con la lógica racional, pero que el corazón reconoce como verdad. ¿Cómo explicar la certeza de un amor que trasciende la lógica? Esto es porque, en esencia, no son otros seres externos a nosotros son. De hecho, esa parte más elevada de nuestra propia conciencia que ya recuerda, que ya sabe la verdad de la existencia, aquello que nosotros, desde nuestra perspectiva terrenal y limitada, todavía estamos esforzándonos por comprender. Comunión psíquica como los sueños y las sincronicidades operan como un lenguaje universal entre los mundos visibles, tangibles y la materia densa, y los planos sutiles, etéreos, donde reside la esencia de todo. No existen muros infranqueables que nos separen, no hay barreras impenetrables. Lo que realmente existe son meras diferencias en la frecuencia vibratoria, como diferentes estaciones en una radio cósmica. Cuando la vibración del alma humana, la de los vivos, se eleva con una pureza cristalina a través de la fuerza expansiva del amor incondicional, la profunda gratitud o un anhelo trascendente que roza la melancolía divina, y al mismo tiempo, la vibración de las almas desencarnadas, aquellas que ya han cruzado el velo, desciende con delicadeza hacia el mismo campo de sensibilidad. Es en ese instante mágico cuando ambas corrientes de energía se encuentran, se fusionan en un abrazo cósmico. En ese preciso punto de encuentro, ese umbral sagrado donde el pensamiento puro se convierte en energía vibrante y la emoción se transforma en un puente etéreo que conecta dimensiones, es donde surge, de manera espontánea y sublime, la comunión psíquica. Durante este umbral sagrado e indescriptible, el alma de los vivos y el alma de los difuntos conversan, se entrelazan en un lenguaje mucho más antiguo que el tiempo mismo, infinitamente más primordial que cualquier palabra hablada o escrita, el lenguaje universal del símbolo. Los sueños vívidos, esas ventanas a otros reinos, las sincronicidades asombrosas que nos detienen en el camino de la vida, y los presentimientos que nos alertan con una sabiduría innata, no son meros accidentes emocionales o caprichos de la mente subconsciente. Son, en realidad, manifestaciones claras y tangibles de un diálogo genuino, una conversación profunda entre distintos planos de existencia. Un sueño vívido, por ejemplo, donde un ser querido ya partido aparece sereno, sonriendo con una paz indescriptible, sin pronunciar una sola palabra, no es en absoluto una ilusión del subconsciente, un mero producto de nuestra fantasía. Es, sin lugar a dudas, un encuentro real, un saludo amoroso y reconfortante entre dimensiones, una visita de un alma a otra. La coincidencia casual de escuchar una canción específica en el instante exacto en que uno piensa con intensidad en alguien que partió, o de percibir de repente su aroma característico, ese perfume tan familiar, sin una causa aparente en el entorno, no son meras casualidades azarosas, golpes de suerte o imaginación desbordada. Son señales, mensajes codificados con precisión cuántica en la vasta red vibracional que une y entrelaza todas las conciencias, cada ser vivo y cada ser que ha trascendido. Nada de esto es producto de una fantasía pueril. La verdadera fantasía, la ilusión más grande, es creer que la muerte, ese tránsito inevitable, puede cortar, aniquilar o silenciar la comunicación entre almas que se reconocen y se aman con una profundidad que el tiempo y el espacio no pueden limitar. En realidad,
Lo que existe es un sistema de comunicación infinitamente más sofisticado y sutil, diferente y superior al que operan nuestros limitados sentidos físicos. El símbolo, con su riqueza de significados, es su alfabeto. Los sueños, esos viajes nocturnos del alma, son su sistema de mensajería más personal, y la intuición, ese saber que surge del interior, es su corriente eléctrica, la energía que mueve todo el sistema. Este lenguaje sublime no se enseña a través de métodos académicos o cursos formales, se redescubre, se revela, en el silencio profundo de nuestro ser, cuando las distracciones del mundo se apagan. Requiere una mente receptiva, una que esté dispuesta a escuchar más allá de las palabras, y un corazón completamente abierto, valiente y dispuesto a sentir sin juicio. Cuando el dolor del duelo, esa profunda herida en el alma, comienza a calmarse, a sanar en sus profundidades, cuando la mente, agotada de buscar pruebas materiales, cesa su incesante demanda de verificación, y cuando la emoción, tumultuosa al principio, se aquieta en una paz interior, es entonces cuando el alma del ser vivo se transforma en una antena ultrasensible, finamente sintonizada, capaz de capturar mensajes etéreos del reino invisible. A través de los sueños lúcidos, esa experiencia consciente dentro del sueño, el alma encarnada se desprende momentáneamente de su cuerpo físico durante el descanso nocturno y viaja, con una libertad asombrosa, a un plano de existencia donde el tiempo, tal como lo conocemos, simplemente no existe. Allí, en ese espacio atemporal, puede reunirse con aquellos que partieron, intercambiar comprensiones profundas que trascienden las palabras, recibir una guía invaluable que ilumina el camino, o simplemente compartir la vibración pura de ese amor que, en su esencia, nunca muere, nunca se desvanece. Al despertar, la mente consciente, esa que habita en la dimensión física, traduce esa experiencia sublime en imágenes vívidas, metáforas elocuentes o sensaciones corporales inexplicables. Pero lo que se vivió, lo que se experimentó, fue absoluta y profundamente real. Fue el alma hablando con el alma. Las sincronicidades, por su parte, son la ingeniosa forma en que el universo, con una sabiduría intrínseca, teje recordatorios cósmicos en la misma trama de nuestra vida cotidiana. Son como pequeños destellos de orden y significado que irrumpen en medio del aparente caos de nuestro día a día, encuentros inesperados con personas que nos sorprenden por su significado, frases que escuchamos al pasar y que resuenan profundamente en nuestro interior, objetos que aparecen encontrados en el momento exacto en que los necesitamos o pensamos en ellos, o esas señales repetidas, esos patrones que parecen seguirnos incansablemente hasta que finalmente comprendemos su mensaje. Sabayasant, ¿cuántas veces nos hemos topado con algo que nos hace decir esto? No puede ser una coincidencia. Quien vive con atención plena, con una conciencia despierta y curiosa, sabe en lo más profundo de su ser que la vida no se repite por simple casualidad, por un mero azar del destino. Se repite una y otra vez, con variaciones sutiles, para que finalmente despertemos a una verdad más profunda. El mensaje de aquellos que partieron, de los seres queridos que nos precedieron, rara vez es verbal, raramente se expresa con palabras audibles o escritas. Es, ante todo, energético, una vibración, una frecuencia que se siente. No nos dicen explícitamente estoy bien, pero su presencia sutil transmite una paz inmensa que nos inunda. No piden nada material, pero su cercanía, esa sensación de que están cerca, nos invita, con una dulzura inefable, a amar más intensamente, a entregarnos con menos reservas, y a temer menos, a soltar las cadenas del miedo que nos aprisionan. Quien aprende a leer, a interpretar este lenguaje invisible, esta gramática sutil del universo, descubre una verdad reconfortante y liberadora: que nunca estamos verdaderamente separados, que los lazos auténticos, aquellos que se forjan con amor puro, no terminan con la muerte del cuerpo físico,
sino que, por el contrario, se vuelven más sutiles, más íntimos, más puros y más poderosos. Así, los sueños y las sincronicidades son, en esencia, la gramática secreta del alma, el código intrínseco de nuestra conexión universal. Son los puentes etéreos que el amor, ese arquitecto cósmico, construye entre dimensiones para recordarnos, una y otra vez, que la existencia es una corriente única e indivisible, un flujo constante de energía y conciencia. Una corriente que fluye sin cesar desde lo invisible hacia lo visible, desde el corazón humano individual hacia el corazón del todo, esa fuente universal de donde emana toda la vida. Quien aprende a escuchar sus símbolos, a respetar sus señales como mensajes sagrados, y a confiar en esa inteligencia superior que organiza con maestría cada detalle, cada patrón de nuestra existencia, comienza a vivir en una comunión constante y profunda con lo sagrado, con lo divino. Y en esa comunión, la muerte, que para muchos es una figura temible, una especie de abismo oscuro e insondable, pierde su forma, pierde su terror y se convierte en lo que siempre ha sido, en su verdadera esencia, la otra cara, igualmente luminosa y misteriosa, de ese gran enigma que llamamos vida. Se transforma en una espera luminosa, un umbral de luz que nos aguarda. Cuando el alma decide no partir completamente, existen almas que, después de cruzar ese umbral trascendental entre los mundos, con una elección consciente y llena de amor, deciden permanecer un poco más cerca de la tierra. No lo hacen porque estén perdidas, desorientadas o porque estén siendo castigadas por alguna falta. Su razón es mucho más sublime y compasiva, es su propia naturaleza amorosa, incondicional y generosa la que las impulsa a quedarse en una proximidad donde su energía, aún poderosa, pueda seguir sanando heridas invisibles, protegiendo a aquellos que aman, o completando algo que quedó inconcluso en su paso terrenal. Estas presencias, etéreas pero tangibles en su amor, no pertenecen a la oscuridad o al tormento de ninguna especie, por el contrario, pertenecen enteramente a la ternura más pura, a la bondad más exquisita. Son fragmentos conscientes de luz, de energía pura, que han aprendido una lección fundamental, que a veces el amor, en su forma más elevada y desinteresada, necesita hacer una pausa, un alto en su viaje hacia la trascendencia total, antes de partir definitivamente, para cerrar un círculo, para sellar una promesa, para completar un proceso que el tiempo en la tierra no logró concluir por completo. Algunas almas esperan una palabra que no fue pronunciada jamás, quizás un perdón que nunca se otorgó, un agradecimiento silenciado por el nudo apretado del orgullo, o un adiós que la fría mano del miedo impidió que se materializara. En contraste, otras almas no aguardan pasivamente, más bien, se erigen como guardianes silenciosos, custodios de un amor que trasciende las barreras físicas. Permanecen, con una constancia asombrosa, en el entramado energético de aquellos a quienes amaron profundamente en vida, vigilando su sendero con la etérea suavidad de un pensamiento ininterrumpido. Su presencia es un susurro constante, un acompañamiento sin la intromisión, un recuerdo que honra sin interferir con el libre albedrío de los vivos. Son presencias absolutamente reales, aunque su esencia elude la percepción del ojo físico, ese órgano limitado a lo tangible. Su misión, tan sutil como poderosa, consiste en asegurar que el vínculo emocional, compartido con los que aún transitan el plano terrenal, alcance su plenitud, su madurez espiritual. Estas almas, y esto es crucial entenderlo, no son espectros errantes ni sombras fantasmas que buscan asustar, son, con una pureza conmovedora, los auténticos guardianes de un amor inconcluso, de una conexión que aguarda su completa realización. Su energía, lejos de provocar escalofrío o pavor, irradia en una frecuencia que genera una profunda calma, una serenidad que envuelve y tranquiliza. Su presencia no enfría la atmósfera con presagios lúgubres, por el contrario,
la pacífica, la envuelve en una manta de comprensión. No arrastran hacia el pasado, más bien sostienen, brindan un soporte invisible pero firme. Son almas que han hecho una pausa deliberada en su propio viaje evolutivo, no por un error o un desvío accidental, sino por una elección consciente, guiada por el amor más puro. En su quietud, que no es inactividad sino un estado de profunda expectación y conciencia, aguardan con infinita paciencia el instante preciso en que el corazón humano al que están unidas, por fin, logre comprender aquello que lo atormenta, perdone lo que lo encadena, o libere lo que lo oprime. El misterioso y sabio consejo de luz, en sus enseñanzas ancestrales, revela que en la sagrada celebración del Día de Muertos, estas conexiones, que a veces parecen tenues hilos en la bruma, se activan con una fuerza y una claridad extraordinarias, como si un potente faro las iluminara. La tierra entera, en esos días especiales, se impregna y se desborda con la memoria colectiva. Los pensamientos, los anhelos y las evocaciones de millones de seres humanos convergen, invocando a aquellos que partieron, y esa evocación, ese aliento colectivo de amor, se transforma en una lluvia de energía luminosa, un rocío celestial que alcanza y nutre a las almas que residen en esta esfera sagrada, esperanzadas. Un gesto tan sencillo como una flor depositada con el más puro de los amores, una palabra susurrada al viento con sinceridad desde lo más hondo del ser, o una conversación interior, íntima y honesta, pueden ser los catalizadores suficientes para completar aquello que mantenía el hilo suspendido, el vínculo en un estado de limbo. A veces, ese acto, tan simple en su forma pero tan profundo en su significado, permite que el alma satisfecha, liberada ya de su tarea, continúe su viaje hacia planos de existencia aún más elevados y luminosos. En otras ocasiones, el propósito no es el de partir, sino el de un reencuentro final, una última convergencia de espíritus que se abrazan desde la hondura del entendimiento y el amor incondicional. Es un abrazo que no se materializa en la piel, con la carne y los huesos, sino en la vastedad inmaterial de la conciencia, un entrelazamiento de esencias. Una reunión sin lágrimas amargas, sin la limitación de un cuerpo físico, pero con una plenitud tan desbordante que ninguna distancia espacial o temporal podría jamás igualar. Y cuando ese abrazo sucede, cuando la vibración del amor humano, ese pulso vital de los vivos, se encuentra y se fusiona con la de aquella alma que aguardaba pacientemente algo misterioso y profundamente bello, acontece un descanso mutuo, una paz compartida que lo envuelve todo. La energía de quien partió, sintiéndose comprendida y liberada, se eleva en una paz inefable, un ascenso sereno. Simultáneamente, la energía de quien permanece en el plano terrenal se aligera, como si un gran peso le fuera retirado de los hombros. Ambos, entonces, dejan de cargar el fardo pesado del pasado, el arrepentimiento, la culpa, el anhelo irrealizado, porque alcanzan una comprensión profunda y liberadora. La conexión que los une no desaparece, no se desvanece en la nada, simplemente, como el agua que se transforma en vapor, cambia de forma, muta hacia una expresión más sutil y duradera. Esta es la grandiosa enseñanza de aquellas almas que, por elección consciente, deciden no partir completamente, que el amor verdadero, ese que late en lo más profundo de nuestra esencia, no se disuelve en el aire como una brisna, sino que se metamorfosea en una presencia consciente y eterna, en una guía silenciosa que ilumina el camino, en una compañía interior que nunca nos abandona. No existe una pérdida definitiva en el vasto tapiz del cosmos, sino solo un tránsito, una evolución hacia una comprensión más profunda y elevada de lo que significa permanecer unido más allá de las fronteras del tiempo. El dolor que transforma el duelo consciente como acto de amor. Llorar, lejos de ser un signo de debilidad, una muestra de fragilidad que debamos ocultar, es el lenguaje más puro y primario con el que el alma humana intenta traducir el impacto abrumador del misterio de la vida y la muerte. Las lágrimas,
Esas gotas salinas que brotan del corazón son la alquimia más pura del alma, el intento del ser eterno de adaptarse a la dolorosa, aunque temporal, experiencia de la separación. Sin embargo, lo que realmente no se desea ni se busca no es el acto de llorar en sí mismo, sino el hecho de quedarse anclado y vivir en la cárcel del dolor sin comprender su propósito, sin permitir que se convierta en una brújula. El duelo, por tanto, no debe ser concebido como una enfermedad que deba ser curada con rapidez, ni como una oscuridad tenebrosa que haya que evitar a toda costa, como si fuera una plaga. Es, en su esencia más profunda, un proceso sagrado, una ceremonia interna de transformación. Es la vía majestuosa a través de la cual la vida, nuestra gran maestra, nos instruye en el arte de transitar de una dependencia meramente física hacia un reconocimiento espiritual, un lazo que trasciende la carne. El duelo consciente, con su sabiduría inherente, no persigue el olvido forzado ni la retención obsesiva del pasado. Su fin último es la integración. Es capaz de transformar la ausencia palpable en una presencia interna vibrante, la nostalgia punzante en una gratitud profunda por lo vivido, y el silencio ensordecedor en una comprensión que ilumina. Cuando un ser querido emprende su viaje final, la mente, con su lógica incansable, busca respuestas racionales, intenta reconstruir el porqué, pero el alma, con su sabiduría intuitiva, busca un significado trascendente, una razón de ser más allá de lo evidente. Y ese significado no se encuentra en desentrañar la causa de lo ocurrido, sino en descubrir qué es lo que esa pérdida, en su dureza, quiere revelarnos sobre la esencia misma del amor, sobre su naturaleza infinita. El duelo es, en este sentido, un laboratorio alquímico, un crisol donde el ser humano aprende, a través de la experiencia más cruda, que el amor no se extingue con la muerte simplemente, y esto es crucial, cambia de escenario, de dimensión, de forma de manifestación. El Día de Muertos, por consiguiente, no está destinado a prolongar la tristeza, a anclarnos en la melancolía del adiós. Su verdadero propósito es celebrar la continuidad de la existencia, honrar la vida en todas sus formas. No es una cita ineludible con el pesar, con el lamento, sino un encuentro sagrado con la memoria viva, con la esencia eterna de aquellos que nos precedieron. Es el momento mágico en que el velo que separa los mundos se adelgaza, se vuelve casi transparente, y las emociones, purificadas, pueden transmutarse en entendimiento, en sabiduría. Llorar, ciertamente, es una expresión válida y necesaria, pero dar gracias a eso sí que transforma. Eso sí que es un acto de pura alquimia espiritual. Cuando la gratitud, sincera y profunda, es ofrecida, la energía densa del dolor, que antes parecía estancarse y pudrirse en la herida, comienza a circular, a fluir libremente. Ya no se estanca, prisionera en la herida abierta. Por el contrario, se transforma en un río caudaloso, una corriente de vida que fluye y purifica. La gratitud, como una llave dorada, abre un espacio interior expansivo donde lo que antes causaba un dolor insoportable se convierte, misteriosamente, en enseñanza, en lección de vida. Y esa enseñanza, una vez asimilada, libera tanto a quien sufre la pérdida como a aquel por quien se llora. Porque el dolor, cuando es reconocido y abrazado con plena conciencia, deja de ser sufrimiento estéril, se transmuta en sabiduría emocional, en una comprensión profunda de la condición humana. Recordar con amor genuino no retiene al alma partida, no la encadena a este plano, al contrario, la libera, le permite continuar su viaje luminosa. Recordar con resentimiento, con culpa o con apego desmedido, sí que la ata a una densidad, a una vibración baja que dificulta su evolución. Pero recordar con serenidad, con gratitud por lo vivido, y con la profunda comprensión de que esa vida, con sus alegrías y desafíos, cumplió su función esencial en el intrincado tapiz del universo, le devuelve alas a ambos lados del velo,
tanto al que partió como al que queda. El duelo consciente, lejos de buscar reemplazar la pérdida irreparable, tiene la noble tarea de redefinir la presencia, de encontrar al ser amado en un plano diferente, pero no menos real. Comprende, con una lucidez asombrosa, que el amor verdadero jamás se mide por la duración del encuentro físico, por los años compartidos en este plano, sino por la huella luminosa e imborrable que deja grabada en la conciencia, en la esencia misma de nuestro ser. Cada lágrima derramada con amor, cada recuerdo atesorado, cada silencio lleno de presencia, puede convertirse en una semilla fértil que germina y da frutos en otro plano de existencia, en dimensiones aún inexploradas. El alma que aprende a transitar el duelo de esta manera, con conciencia y amor, ya no teme a la muerte, a ese paso inevitable, porque ha comprendido en lo más profundo de su ser que la muerte no arrebata, no quita, transforma, transmuta la existencia. Y cada separación, por desgarradora que sea en su momento, es en realidad una invitación velada a descubrir la eternidad del vínculo que la originó, a la conexión que es inmortal. Así, el dolor, que antes era una prisión de angustia y desesperación, deja de serlo para convertirse en un puente resplandeciente, un arco que une el pasado con el amor que permanece vivo, vibrante e inquebrantable. El alma humana, en este proceso, se vuelve más sabia, más compasiva, más libre. Y en esa libertad recién hallada, puede mirar al cielo sin miedo a lo desconocido y a su propio corazón sin culpa alguna, comprendiendo por fin, con una certeza serena, que nadie muere completamente, porque la vida, en su forma más elevada y pura, es un círculo infinito que nunca se cierra. El retorno a la luz, el alma que se une con lo divino sin perderse, el regreso del alma a la fuente, a la esencia primigenia de todo lo que es, no es un final, no es una disolución en la nada, sino una vasta expansión, una revelación de su propia infinitud. Es el instante culminante en el que todo lo vivido, cada alegría efímera y cada dolor profundo, cada error humano y cada milagro inesperado, cada lágrima derramada y cada risa compartida se disuelve, no para desaparecer, sino para integrarse en un océano ilimitado de comprensión. Nada se pierde en esta vasta alquimia, simplemente, todo encuentra su lugar y su significado. El alma, entonces, no se desvanece en la inmensidad, por el contrario, se reconoce a sí misma en su verdad más profunda. Finalmente, comprende, con una lucidez inigualable, que nunca estuvo realmente separada, que el viaje que ella creía realizar hacia Dios era, en realidad, el viaje de Dios hacia sí mismo, manifestándose a través de ella. El alma que regresa a la luz no se fusiona para dejar de ser, para anular su individualidad, sino que se expande para convertirse en todo, en la totalidad de la existencia, sin jamás dejar de ser ella misma, sin perder su esencia única y brillante. Ser sí misma, como la gota cristalina que se une al vasto e ilimitado océano. Sin, de hecho, perder su luminosa esencia, la conciencia individual, esa chispa única, se eleva hacia una resonancia, una vibración tan pura y envolvente que en ella no tienen cabida ni el eco del miedo ni la sombra del juicio. Lo que prevalece, lo único que existe, es la verdad más prístina, una claridad inmaculada que lo abarca todo. En ese estado de gracia y revelación, todo se ilumina con una luz interior que no es de este mundo. Las caras amadas, aquellas que creíamos distantes o perdidas, se sienten con una cercanía tan palpable, tan íntima, que trasciende cualquier barrera física o temporal. Es una comunión sin velos, un abrazo etérico que el alma percibe con una certeza inquebrantable. Las heridas que alguna vez laceraron el espíritu, que dejaron cicatrices profundas, cesan su dolor agudo. ¿Por qué? Porque son comprendidas, no como castigos o errores, sino como fragmentos esenciales de un grandioso diseño cósmico, un plan maestro que, con su sabia complejidad,
condujo indefectiblemente hacia el despertar, hacia la comprensión más profunda de la existencia. Este retorno a la plenitud, a la fuente primordial, no se manifiesta de idéntica manera para todas las almas. La belleza de la diversidad espiritual. Cada una transita el sendero que su propia frecuencia, su vibración única, le permite y le dicta. Algunas ascienden con una dulzura y una ligereza casi imperceptibles, como un amanecer que se despliega sin prisa sobre un horizonte sereno, inundando el cielo con tonos dorados en una progresión suave y sin esfuerzo. Otras, en cambio, deben atravesar densas capas de experiencia y aprendizaje, adentrándose en profundidades que desafían y purifican, hasta que finalmente, tras superar pruebas y lecciones, alcanzan una claridad meridiana, una transparencia absoluta del ser. Pero todas, absolutamente todas y sin excepción, son recibidas por la misma radiante luz, por el mismo fulgor inmaculado, la conciencia amorosa del todo, ese océano de compasión que no conoce la condena ni impone exigencias, que no castiga ni demanda, sino que únicamente abraza con ternura infinita y revela verdades ocultas. El proceso de integración, de unificación con esta conciencia universal, no es un mero paso, es un acto de pura misericordia cósmica, una ofrenda de gracia que lo sana todo. Allí, en ese espacio sagrado, el alma tiene la oportunidad de contemplar su historia completa, cada capítulo, cada vivencia, y descubre con un asombro liberador que nada, absolutamente nada, fue en vano. Comprende con una sabiduría recién adquirida que aquellos momentos de profunda oscuridad, lejos de ser callejones sin salida, fueron en realidad semillas de inmensa sabiduría, esperando el momento propicio para germinar. Entiende que los errores, esas desviaciones humanas, fueron valiosas lecciones de un amor imperfecto. Sí, pero siempre en evolución. E incluso esos prolongados silencios, esos periodos de aparente quietud, fueron en realidad campos fértiles donde la paciencia inquebrantable del espíritu germinó, echando raíces profundas y fuertes. Cuando el alma ha logrado sanar sus propias sombras, confrontando y aceptando sus aspectos más oscuros, y ha abrazado su humanidad no como una carga, sino como una parte integral de su divinidad intrínseca, entonces se eleva a un nivel de conciencia donde la separación, esa ilusión ancestral entre lo sagrado y lo cotidiano, ya no tiene razón de ser. En ese plano, todo es luz, manifestándose en diferentes grados de pureza y esplendor, un espectro divino de existencia. Allí, el alma no solo recuerda quién es, sino que lo sabe con cada fibra de su ser, no como una teoría abstracta o un concepto mental, sino como una experiencia viva, palpitante, innegable. Desde ese elevado nivel, las almas plenamente despiertas no olvidan a aquellos seres queridos que han dejado atrás en su tránsito. De ninguna manera, lejos de la indiferencia, los bendicen con un amor incondicional, los envuelven en su energía protectora, los impulsan y los guían suavemente desde dimensiones que los ojos físicos no pueden percibir, pero que el corazón, ese órgano de la percepción espiritual, capta y siente con absoluta claridad cuando se abra al profundo y revelador silencio. Los seres humanos que aún caminamos por la tierra estamos, en cada instante, sostenidos por esa red invisible de amor, por esa corriente constante que emana de las conciencias unificadas. Es la luminosa red cósmica la que mantiene vivo el vínculo sagrado entre los distintos planos de existencia. Cada paso que el alma da en dirección a esa luz, cada elección consciente hacia la verdad y el amor, no es una huida del mundo terrenal, sino un glorioso regreso a su propio origen, a la vibración primigenia donde todo comenzó, la unidad absoluta, el amor incondicional y la eternidad sin fin. Desde ese estado de conciencia expandida, ya no existe ni un cielo distante ni una tierra separada, solo hay conciencia en una expansión perpetua, infinita, sin límites.
La dualidad que nos ha condicionado se disuelve como la bruma matinal ante el sol. Y el recuerdo del miedo, que antes parecía tan real, se desvanece por completo. Lo que permanece, lo que ancla y da sentido, es la certeza inquebrantable de que la vida, en su esencia más profunda, no muere. Simplemente cambia de forma, se transforma, para continuar amando desde otro lugar, desde otra vibración, desde otro plano de existencia. El alma que se une con lo divino sin, por ello, perder su preciosa individualidad, no se convierte en un ser distante, inalcanzable o etéreo en el sentido de la desconexión. Al contrario, se transforma en pura presencia, en un rayo de luz que ilumina, en inspiración que mueve, en intuición que guía, en una paz que lo serena todo. Es ese susurro sutil que orienta al corazón humano cuando se extravía en la bruma de la confusión. Esa voz interior que calma el espíritu sin pronunciar una sola palabra. Es la vibración profunda que nos recuerda, con una dulzura inefable, que nuestro verdadero hogar nunca estuvo lejos, que no es un destino geográfico, sino que reside intrínsecamente dentro de nosotros mismos, un hogar revelado en el instante mágico en que el velo de la ilusión se transforma, milagrosamente, en un límpido espejo de la verdad. El Día de Muertos, con toda su riqueza cultural y espiritual, no pertenece ni al pasado que se fue ni a la muerte como un final absoluto pertenece, en esencia, al misterio insondable de lo eterno, a la continuidad de la existencia. Es un recordatorio palpable de que lo invisible, aquello que nuestros ojos físicos no captan, no es irreal, sino que es, de hecho, la parte más auténtica y verdadera de nuestra existencia. En este día tan especial, el velo diáfano que supuestamente separa los mundos se adelgaza, como por arte de magia, se convierte en un espejo cristalino. Y lo que observamos afuera, al evocar a nuestros seres queridos que han partido, no es su ausencia dolorosa, sino un reflejo prístino de lo que somos en nuestro interior, de nuestra propia naturaleza eterna. Mirar a aquellos que partieron es, en lo más profundo de nuestro ser, mirarse a uno mismo, reconocer nuestra propia inmortalidad. Ellos son la prueba viviente, la evidencia irrefutable de que la vida persiste más allá de lo visible, de que la conciencia, esa esencia que somos, nunca se interrumpe, de que la muerte no es más que un cambio de frecuencia, una melodía diferente dentro del mismo e infinito campo de amor universal. La verdadera enseñanza, entonces, no reside en temer el tránsito, en encogerse ante lo desconocido, sino en comprenderlo, en abrazarlo como una parte natural del gran ciclo. Morir no es perder el cuerpo. Esa vasija temporal es, en verdad, recordar el alma, despojarse de lo efímero para reconocer lo imperecedero. Y cada pena sentida, cada despedida pronunciada con el corazón roto, cada oración que nace desde lo más íntimo del ser, son hilos sagrados que tejen ese puente de retorno, un camino de luz que une los mundos. Astari y el gran consejo de la luz no se manifiestan para imponer dogmas restrictivos o para anunciar castigos divinos que generen miedo. Su mensaje, lejos de toda coerción, es una revelación sublime de pura ternura, un bálsamo para el alma. Nos confirman con una autoridad amorosa que la vida es eterna, que el amor es invencible en su poder, y que el alma está siempre en perpetuo movimiento, en constante evolución. Nos recuerdan, con una sabiduría ancestral, que incluso mientras respiramos en este plano y creemos estar aquí, también estamos viajando, estamos en tránsito constante. Porque el tránsito no ocurre únicamente después de lo que llamamos muerte, acontece en cada instante fugaz, en cada respiro, cuando el alma elige aprender, cuando decide perdonar con el corazón abierto, y sobre todo, cuando se atreve a amar con una profundidad cada vez mayor. El Día de Muertos es, por lo tanto, un día de espejo, un día para reconocer, con una lucidez penetrante, que tú también estás cruzando, estás en tránsito,
incluso si tu conciencia cotidiana no lo percibe. Un día para comprender que en cada acto de amor desinteresado, en cada destello de comprensión que disuelve el miedo que te atenaza, estás participando activamente en el mismo proceso de ascensión que viven y experimentan las almas que ya partieron. Enciende una luz, sí, pero no como un rito vacío y sin sentido, sino como un gesto profundo de reconocimiento. Reconocimiento para aquellos que se fueron, para honrar su viaje. Reconocimiento para aquellos que aún caminan contigo en este plano. Y, fundamentalmente, reconocimiento para ti mismo, que en cada instante estás recordando cómo volver a casa, al hogar primordial del alma. Porque regresar a casa no es ascender hacia un cielo exterior, no es un camino hacia arriba, sino un profundo y transformador viaje hacia adentro. Allí, donde lo divino y lo humano se entrelazan en un abrazo sagrado e indisoluble, donde el velo de la ilusión se convierte en un espejo que refleja la verdad, y donde el amor, ese principio universal, una vez más revela su verdad más profunda y consoladora, que nadie muere realmente, que nadie se pierde jamás, y que todo, en su esencia más